días a todos y todas. Vamos a compartir con ustedes algunos temas relacionados con el proceso de descentralización en el Perú. En primer lugar, el proceso de descentralización tiene un marco normativo, un marco de referente que va a orientar todo el proceso y que tiene sus bases principalmente en la Constitución Política del Perú. El capítulo 14 de la reforma constitucional, en el artículo 188, define a la descentralización como una política nacional progresiva, ordenada, como una organización, y define al país como una organización democrática, especificando que la descentralización es una política permanente del Estado peruano, de carácter obligatorio e irreversible. Tiene como objetivo el desarrollo integral del país, se realiza por etapas, de manera ordenada, gradual y progresiva, y permite o está orientada a otorgar una adecuada competencia, asignación de competencias y funciones a los 3 niveles de gobierno para poder orientar el desarrollo. El artículo 189 de la Constitución Política señala al territorio de la República está integrado por regiones. Si bien es cierto, en la actualidad existen gobiernos regionales, el anhelo de la regionalización todavía está caminando. El territorio entonces está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el nivel nacional. Entonces, tenemos 3 niveles de gobierno que precisa la Constitución: el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local, entendiéndose a las regiones ahora con funciones de gobiernos regionales. Tenemos ya la base constitucional que se ha señalado en el artículo 188 y 189 de la Constitución. Luego tenemos las bases políticas de la descentralización y la encontramos en la 8ª política de Estado adoptada en el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional, donde convergen todas las organizaciones políticas representadas, y se adoptan 31 políticas de Estado en el 2002. Más adelante vamos a poder visibilizar. Y luego, una de las políticas de Estado adoptadas en este conjunto de actores representando a las organizaciones políticas es la 8ª política, que señala la descentralización política, económica y administrativa como el pilar fundamental para propiciar el desarrollo integral y armónico socioeconómico del país. Tenemos las normas o la base constitucional, luego las normas políticas o las bases políticas del proceso de descentralización. Ahora vamos a desarrollar uno a uno las normas de desarrollo constitucional que se desprenden de este marco madre normativo. En el 2002, la primera norma que se aprueba son las leyes de bases de descentralización, la 27783, que fue aprobada el 8 de noviembre del 2002. En esta norma se desarrolla el capítulo de la Constitución sobre descentralización, ¿no? Regula la organización, la estructura del Estado en forma descentralizada y desconcentrada, tanto en el nivel nacional, en el nivel regional y el nivel local. Pero asimismo define las normas que regulan la descentralización administrativa, económica, productiva, financiera y todo lo relacionado con el proceso de descentralización en el país. Entonces, la primera norma que se aprueba en el 2002, que desarrolla la Constitución en el aspecto de reforma constitucional, precisando el proceso de descentralización, es la Ley de Bases de Descentralización. Luego, en el año 2002, ya en diciembre, terminando diciembre, tenemos la Ley 27867, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.
Esta norma regula la estructura, la organización, las competencias y funciones de los gobiernos regionales. Define asimismo la organización democrática, descentralizada, desconcentrada del gobierno regional conforme a la Constitución, a esta norma madre, y a la Ley de Bases de la Descentralización. Otra norma de desarrollo constitucional encontramos a la Ley Orgánica de Municipalidades, es en la parte inferior, la Ley 27972, que también regula la organización, la naturaleza, origen, composición, tipos, competencias y clasifica también a las municipalidades. Pero además, esta norma que anteriormente existía, la Ley Orgánica de Municipalidades, la 27853, cambia su objeto y básicamente no solamente restringe el objetivo de las municipalidades de ser promotores de servicios públicos locales, sino que además les otorga una labor fundamental, el desarrollo económico territorial, económico local. Y luego regula también los mecanismos de participación ciudadana y los regímenes especiales de las municipalidades. Entonces, tenemos la ley de reforma constitucional, luego el de desarrollo constitucional, que es el de la ley de bases, luego la ley orgánica de los gobiernos regionales y la ley orgánica de municipalidades. Pero ustedes se preguntarán, ¿y la ley orgánica del Poder Ejecutivo? Porque primero, ¿no?, normativamente debió haberse regulado, pero nos vamos a fijar que es más adelante, en el 2007, luego de que se aprueban todas las normas de nivel regional que regulan la composición del nivel regional y el nivel local, es que se aprueba la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En el año 2004 se aprueba la Ley 28273, en junio del 2004, que crea la Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales. Esta ley que regula el sistema de acreditación otorga ciertas condiciones a los gobiernos regionales para que puedan acreditar, para que el gobierno nacional transfiera funciones, recursos y competencias hacia los gobiernos regionales o hacia los gobiernos locales. Entonces, establece sus funciones, atribuciones del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales para la optimización de la calidad de los servicios públicos. En el 2004, en julio de 2004, también se aprueba la Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones. El proceso de descentralización básicamente está orientado a integrar territorios para promover el desarrollo nacional, integral, económico, social, y esta norma lo que hace es establecer políticas de incentivos para integrar departamentos. La integración de dos o más departamentos van a constituir una región. Entonces, con esta norma, con la Ley 28274, está orientado a promover la integración y conformación de regiones para consolidar el proceso de descentralización en el país. Ya en el 2006, una norma ya más política, como política de gobierno, la establece primero con unos anuncios, con 20 medidas descentralizadoras en el discurso presidencial el actual presidente de la República, recogiendo obviamente lo establecido en el acuerdo, lo adoptado en el acuerdo nacional. Estas 20 medidas sobre descentralización se denominaron shock descentralizador, que se da luego del discurso presidencial en octubre del 2006, ratificando la decisión política de profundizar el proceso de descentralización y establece 20 medidas concretas para que en el transcurso de estos 5 años de gobierno puedan ir desarrollándose e impulsando el proceso de descentralización. En el 2007, a finales del 2007, se da la Ley 29158
y se crea la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Nosotros, quienes estudiamos Derecho, no muy bien podemos desprender que primero se debió desarrollar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, pero es a finales del 2007 que recién se aprueba. Desde el 2002, el 2007 se aprueba la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Esta norma establece los principios, normas básicas de organización, competencias y funciones del gobierno, del Poder Ejecutivo como parte del gobierno nacional, ¿no? Esta norma debería establecer también las competencias de los 3 niveles de gobierno, pero establece las relaciones entre el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Además, los requisitos de creación de las entidades públicas y los sistemas administrativos y funcionales, ¿no? Que orientan la función pública. Todo esto en el marco del proceso de descentralización, entendiéndose al proceso de descentralización como la principal reforma del Estado. Y en el 2009 se emite la Ley 29379, el 28 de mayo del 2009, que modifica la legislación en materia de regionalización, ¿no? Promoviendo, facilitando el mismo el proceso, ¿no? Y modifica la ley de bases de descentralización en la conformación de regiones. Luego, en cuanto a las funciones de las juntas de coordinación interregional, más adelante vamos a poder visibilizar cómo estas juntas promueven la integración territorial y define las etapas de conformación de regiones. Las políticas adoptadas en el Acuerdo Nacional, ratificadas por el Presidente de la República en octubre del 2006, luego se traducen en una norma que es el Decreto Supremo 027 del 2007, emitido en marzo del mismo año. Esta norma establece las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento tanto para el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Y se fijan 5 políticas. Una de esas políticas es en materia de descentralización, ¿no? Desarrollándose 5 para promover el proceso de descentralización en el país. Este Decreto Supremo aprueba estas políticas y crea, y más adelante en el 2007 crea a la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. Antes era el CND, ¿no? Ahora Secretaría de Descentralización, a partir de esta norma, a quien le otorga la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la implementación de estas 5 políticas en materia de descentralización y de supervisar en su conjunto el proceso de descentralización en el país. Hemos visto las bases constitucionales, normativas, de desarrollo constitucional y también las políticas. Ahora vamos a ingresar al marco estratégico ya del proceso y las políticas en materia de descentralización. Cómo se implementan las políticas adoptadas en el Acuerdo Nacional, reguladas normativamente, con una base constitucional que considera al país como un Estado unitario, descentralizado y eficiente. Vamos a continuar. La visión política al 2011, ¿no? Y esta es señalada como un país líder en la región. Los objetivos trazados, entonces se articulan a los objetivos trazados al 2011 de lograr un Estado al servicio del ciudadano. ¿Qué hacemos para lograr un Estado al servicio del ciudadano? Es definitivamente la implementación de estas políticas nacionales de obligatorio cumplimiento, no solo para el gobierno nacional, sino para el gobierno regional y para los gobiernos locales, tanto a nivel provincial como a nivel local. ¿Cuáles son estas 5 políticas en materia de descentralización? Son 5 políticas. La primera es asegurar la pronta y adecuada transferencia de las competencias, funciones y recursos a los gobiernos regionales. ¿Cómo transferimos? ¿Cómo es el proceso? Y finalmente, ejecutar esa transferencia de funciones a los gobiernos regionales y posteriormente a los gobiernos locales. El segundo
La segunda política en materia de descentralización es delimitar con precisión las funciones, competencias y esquemas adecuados de coordinación entre los tres niveles de Estado. ¿Cómo hacemos para articular políticas del gobierno nacional como el gobierno regional y el local? ¿Cómo hacemos para articular planes? Nosotros sabemos que cada instancia del gobierno, ya sea nacional, regional o local, formulan sus planes de desarrollo concertado, sus planes de desarrollo institucional, sus planes estratégicos, planes operativos, pero ¿cómo se articulan entre ellos? Entonces, una de las políticas es orientar, ¿no? Precisar no solamente las funciones y competencias, sino cómo hacemos para articular entre los tres niveles del gobierno. La tercera política es la capacitación sectorial a los gobiernos regionales y locales. Definitivamente, la sostenibilidad del proceso de descentralización la dan los recursos humanos. Para ello debemos dotarles de competencias para poder desarrollar los servicios públicos con eficiencia, con calidad y optimizando los recursos del Estado. La cuarta política en materia de descentralización es el desarrollo de plataformas regionales de competitividad que van orientando el desarrollo, el crecimiento y fortaleciendo las economías regionales y locales. Y la quinta política, finalmente, es la institucionalización de la participación ciudadana en las decisiones políticas, involucrándolos, comprometiéndolos, primero en el proceso de descentralización, porque quien no entiende de la descentralización no puede promover el desarrollo de los mismos. ¿Cuáles son los ejes estratégicos del proceso de descentralización? Tenemos la política número 1, está orientado a la descentralización de recursos fiscales y a la transferencia de funciones y competencias. Transferimos funciones, transferimos competencias, ¿no? ¿Qué le toca hacer a cada nivel de gobierno? Pero también debemos dotarlos de recursos para que puedan desarrollar esas competencias. La segunda política tiene relación con la segunda dimensión del proceso, que es la articulación de los tres niveles de gobierno. La tercera política está orientada al desarrollo de capacidades, es otra dimensión. La cuarta es la integración descentralizada, la inversión descentralizada y la integración territorial. La quinta política es la promoción de la política de los mecanismos de participación ciudadana. El conjunto de estos ejes de desarrollo dan sostenibilidad al proceso de descentralización en cada uno de los ámbitos de los niveles de gobierno. ¿Cómo se ha ido implementando cada una de estas políticas, ¿no? que aprueba o que han sido aprobadas mediante el Decreto Supremo 027 del 2007. La primera política, orientada a asegurar la pronta y adecuada transferencia de funciones, se traduce en una acción estratégica de fortalecimiento del proceso de descentralización, con ejes estratégicos tanto de transferencia de funciones y competencias como de gestión descentralizada. Más adelante vamos a identificar cómo se desarrolla la gestión descentralizada o cuál es el enfoque de la gestión descentralizada en el país. Este es el enfoque de la gestión descentralizada, que está orientada, que no es otra cosa que el ejercicio del poder político y administrativo compartido entre los tres niveles de gobierno. Los servicios públicos no solo se dan a través del poder del gobierno nacional, sino que también se dan, atraviesan por el gobierno regional y en algunos casos más cercanos, que es la prestación más directa, a los gobiernos locales. Esta gestión descentralizada tiene estos elementos, ¿no? Se dan transferencia de funciones, operan con planes anuales de transferencia, ahora se están formulando planes de mediano plazo que deben estar articulados en los tres niveles de gobierno a través de comisiones intergubernamentales, que son espacios justo de articulación de estas políticas, de planes, de programas, de actividades, y con arreglos institucionales para desarrollar servicios públicos óptimos y con calidad. Por otro lado, se está iniciando, ya desarrollando hace 3-4 años,
el proceso de municipalización de salud y de la gestión educativa. ¿Cómo se realiza la transferencia de funciones y competencias? Desde el 2003 al 2006 se han venido ejecutando los planes de transferencia. Primero se formulan los planes anuales de transferencia y se hace en coordinación con los gobiernos regionales y locales desde el gobierno nacional. Tanto el 2007, el 2008, el 2009 y el 2010 tenemos estos instrumentos que orientan el proceso de transferencia anual. Y luego, al 2009, algunos datos para poder ir conociendo qué se ha transferido a la fecha, ¿no? Del 100% de funciones y competencias que tenían que transferirse a los gobiernos regionales, el 95.6% aproximadamente se ha transferido. Lo que falta por transferir es bastante poco. Y bueno, se han desarrollado experiencias pilotos en educación y salud. El modelo de gestión descentralizada de los servicios públicos tiene esta estructura, ¿no? Hay transferencia de funciones, ya se ha señalado, debe existir una inversión descentralizada, transferencia de recursos, optimización a través de los gobiernos regionales y locales, el desarrollo de capacidades para poder ejercer esos servicios, prestar esos servicios públicos con calidad, la promoción de la integración territorial a través de la articulación de los 3 niveles de gobierno y obviamente el tema de descentralización fiscal. La descentralización fiscal, que a nuestro entender está empezando a darse, pues está orientado no solamente a transferir recursos, sino a hacer una distribución equitativa de esos recursos a nivel territorial, que los gobiernos regionales y locales puedan tener capacidad de endeudamiento público y también al mismo tiempo capacidad de recaudación tributaria. Estos son algunos avances que se han dado en el proceso de descentralización fiscal, ¿no? ¿Cuánto se ha transferido? Aproximadamente 562 millones de nuevos soles relacionados a funciones transferidas, transferencias por más de 20.000 millones de nuevos soles de recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales, luego 1.440 millones asignados a FONIPREL desde el 2008 al 2011, entre otras acciones. Esos son datos que se han venido ya del avance del proceso de descentralización en cuanto a descentralización fiscal. Referido a la política 2, que es la delimitación de las funciones, competencias y esquemas adecuados, se plantea una acción estratégica de fortalecimiento de los mecanismos de articulación intergubernamental entre los 3 niveles de gobierno, y el eje estratégico obviamente es la articulación intergubernamental. ¿Cómo se articulan las políticas públicas entre el gobierno nacional, el gobierno regional y local, ¿no? Articulación de políticas públicas nacionales, regionales y las locales priorizadas, ¿no? Partiendo del plan de las políticas sectoriales que se otorgan a nivel nacional, los planes de desarrollo concertado que ahora deben estar orientados eminentemente con un enfoque territorial de articulación de territorios, y los planes de desarrollo concertado que tienen como instrumento principal que orienta el rumbo de cada uno de los gobiernos regionales o locales, ¿no? Una instancia importante de este proceso de articulación intergubernamental, de esta acción estratégica, es el Consejo de Coordinación Intergubernamental, que está creado mediante la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? que es una de las normas de desarrollo constitucional en materia de descentralización. La LOPE crea el Consejo de Coordinación, donde participan los 3 niveles, tanto el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local. Y es una instancia que va a promover, a impulsar, a evaluar, ir evaluando el proceso de descentralización en el país. ¿Cuáles son los mecanismos de articulación intergubernamental? ¿Cómo se ha ido desarrollando esta política en materia de descentralización? Los principales avances: existen mesas de trabajo territoriales
jornadas descentralizadas de articulación intergubernamental y módulos que van orientando o impulsando el proceso de articulación entre los tres niveles de gobierno. La política 3 tiene que ver con la sostenibilidad del proceso de descentralización que la da la capacitación sectorial a los gobiernos regionales y locales. La acción estratégica está orientada a desarrollar y fortalecer estas capacidades, a fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y locales para la sostenibilidad de las acciones, de lo que se transfieren funciones, se transfieren competencias, y es importante que se fortalezcan las capacidades de los gestores públicos, tanto a nivel regional como a nivel local. ¿Cómo está organizado el sistema descentralizado de desarrollo de capacidades? Para que pueda implementarse esta política existen elementos que articulados entre sí van a orientar el logro de los objetivos de promover una gestión calificada con gestores que puedan desarrollar, ejercer funciones para desarrollar las competencias que le han sido asignadas. Primero tenemos una comisión multisectorial para el desarrollo de capacidades que ha sido creada mediante el Decreto Supremo 002 del 2008 y que crea un espacio de articulación de oferta y demanda de desarrollo de capacidades. Luego tenemos un plan nacional, un instrumento que orienta el desarrollo de capacidades, un plan nacional de desarrollo de capacidades para la gestión y buen gobierno aprobado mediante el Decreto Supremo 004. Asimismo, se ha ido construyendo, promoviendo su constitución, la constitución de plataformas regionales, que no solo tengamos una plataforma a nivel nacional, sino que en cada uno de los gobiernos regionales, vale decir, en cada uno de los departamentos, podamos tener espacios de articulación, de oferta y demanda de desarrollo de capacidades. Y los planes sectoriales de desarrollo de capacidades que están orientados a dotar de competencias educativas a los gestores públicos en materia de gestión para promover la gestión descentralizada. ¿Cuáles son los actores o cómo está organizado el desarrollo de capacidades? ¿No? El desarrollo de capacidades tiene 5 componentes mediante los que se van a desarrollar o se van a promover el fortalecimiento de las capacidades de los gestores públicos. Primero es el tema de capacitación. Cuando hablamos de desarrollo de capacidades, hablamos de capacitación, de asistencia técnica, de intercambio de experiencias, básicamente, y de otro instrumento, una herramienta que da soporte, que es una plataforma virtual. Y que además debe ser medida a través de monitoreo, de supervisión, monitoreo, evaluación de los avances que se van dando en este proceso. El desarrollo de capacidades está orientado a promover una gestión descentralizada, a fortalecer las capacidades en gestión de inversiones, en gestión administrativa, en ordenamiento territorial, en desarrollo económico y a promover la participación ciudadana. En cuanto a la política pública, ya lo hemos visto, es desarrollar las plataformas regionales. La acción estratégica es articular mecanismos de integración territorial y el eje estratégico es la inversión descentralizada. Ese es el proceso de implementación de la política número 4 en materia de descentralización que va orientado a generar la capacidad del gasto, ¿no? Hay mecanismos de inversiones para el desarrollo económico territorial entre los 3 niveles de gobierno, con un sistema nacional de control que acompaña, que orienta el proceso de gestión de inversiones, ¿no? Y todos estos elementos que articulados entre sí pueden promover la inversión del gasto. Esta es una lámina que puede dar cuenta de cómo se ha ido promoviendo o generando el gasto en inversiones en este proceso de descentralización, ¿no? En el 2005, 2006, 2007, cómo repunta el 2008, ¿no? Y cómo ha estado el 2009 la asignación en cuanto a inversiones. Estas son algunas de las acciones promovidas ya por el Estado, ¿no? A nivel nacional
en cuanto a integración territorial y a promoción de inversiones. La creación de agencias de empleo, de inversión privada, de fomento de la inversión privada y finalmente tenemos la configuración política, ¿no? Cómo está configurado políticamente el país. Primero, no nos olvidemos que tenemos 26 gobiernos regionales, en tanto existen pues en cada departamento, no existen regiones sino gobiernos regionales, 195 municipalidades provinciales, 1.639 municipalidades distritales, una población total de 28.220.764 de acuerdo al último censo realizado. Luego tenemos iniciativas de actividad territorial y algo importante, cómo se ha ido configurando o cómo va avanzando el proceso de descentralización, que no es otra cosa que integración, desconcentración, descentralización de competencias y funciones y competencias para promover el desarrollo integral del país. Tenemos juntas de coordinación interregional, Internor, CIAM, Censur y Macrosur. Internor está compuesto por Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Cajamarca, Amazonas y San Martín. CIAM, que es otra junta de coordinación que unido estratégicamente promueven la integración para conformación de regiones. Son iniciativas que van dando algunos pasos más para poder promover o finalmente constituirse regiones. Tenemos el CIAM, que está conformada por Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ucayali, Censur, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima y Pasco, y la Junta Macrosur, que está constituida por Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna. Ellos de manera integral promueven proyectos de desarrollo económico en su territorio. Luego tenemos regiones piloto. Uno de los anuncios presidenciales en octubre del 2006 fue la creación de regiones piloto que puedan impulsar, desencadenar el proceso de regionalización. Entonces tenemos una región piloto que está constituida por Amazonas, San Martín, La Libertad y otra por Ancash, Huánuco y Ucayali. Esta es la propuesta de región Ancash, Huánuco y Ucayali que ha venido desplegando ya acciones. Primero se conforma un expediente técnico, se realizan acciones de sostenimiento de estas propuestas o iniciativas que no han avanzado más allá de lo que se hubiera previsto, de lo que ha previsto el gobierno. Luego tenemos mancomunidades municipales, otra forma de integración territorial o de promover la integración territorial orientada a la descentralización, a desencadenar la descentralización, son las mancomunidades municipales. Tenemos a la fecha 35 mancomunidades municipales, ¿no? La ley 29029 es la que crea las mancomunidades o que regula la conformación, registro. La fecha 35 mancomunidades municipales, ¿no? La ley 29029 es la que crea las mancomunidades o que regula la conformación, registro y gestión de las mancomunidades municipales, y existe un reglamento que ha sido aprobado últimamente en abril del 2010 que desarrolla este proceso. ¿Qué es una mancomunidad municipal? Es un acuerdo voluntario de dos o más municipalidades, colindantes o no, unidas para la prestación conjunta de servicios públicos locales, ¿no? Y la ejecución de obras, básicamente. Promueven el desarrollo local, la participación ciudadana y el mejoramiento continuo de los servicios a los ciudadanos. Pero además de mancomunidades municipales que ya están reguladas normativamente, existen iniciativas para la creación de mancomunidades regionales. Existe un proyecto de norma que regula también su constitución. Su finalidad está orientado a hacer una instancia de integración voluntaria interregional con el objeto de generar el desarrollo sostenible a favor del bien común, es decir, de los ciudadanos
de la circunscripción que se integra. Es una articulación funcional, voluntaria básicamente, que no está regulada, tiene por finalidad de ejecutar proyectos y además temas orientadas de interés común de ambos, ¿no? De los que se integran, de una o dos o tres gobiernos regionales. Actualmente tenemos una iniciativa de mancomunidad regional que está conformada por los departamentos o los gobiernos regionales de Amazonas, San Martín y La Libertad. Y además otra iniciativa de mancomunidad regional, la conformada por Ancash, Huánuco y Ucayali. Tendríamos dos mancomunidades regionales que vienen funcionando de hecho, y las mancomunidades municipales, que sí ya son 35 y que ellas están reguladas normativamente. Son algunos aspectos de las mancomunidades, ¿no?, regionales. Luego tenemos un instrumento importante que orienta el proceso de descentralización, que está en etapa de construcción. Se han elaborado las bases para la conformación del plan, para el diseño, el desarrollo del Plan Nacional de Desregionalización en base al marco normativo que ya lo hemos visto con ustedes, ¿no?, que regula el proceso de descentralización en el país. En cuanto a la política quinta, ¿cómo hacemos para institucionalizar la participación ciudadana en las decisiones políticas, económicas y administrativas? Promoviendo mecanismos y espacios de participación ciudadana y teniendo como eje estratégico la participación ciudadana. Hay que trabajar en los tres niveles de gobierno, ¿no?, donde el centro es el ciudadano, ¿no?, demandando servicios públicos eficientes, óptimos, con calidad. Tenemos diferentes espacios que articulan, ¿no?, articulan a los tres niveles de gobierno para proveer estos servicios eficientes al ciudadano. Tenemos los consejos de coordinación regional, que es luego tenemos el CCI también como otro espacio. Hay procesos que se dan para promover la participación ciudadana, como el presupuesto participativo, la formulación de los planes de desarrollo concertado, los procesos de revocatorias de autoridades, audiencias de rendición de cuenta que se dan a nivel y que están regulados normativamente, y los procesos de elecciones de autoridades. Otra forma de participación ciudadana es la descentralización popular, ¿no? La descentralización popular que otorga y que, bueno, ya está regulado mediante un decreto de urgencia y que ya tiene como fin diciembre de este año, no va más allá, pero que ha buscado desencadenar o acelerar el gasto público, ¿no?, a través de núcleos ejecutores, donde el principal protagonista era el poblador y podían hacer obras de manera directa, ciñéndose a algún procedimiento preestablecido. Luego, ya a manera de conclusión, primero podemos concluir que la descentralización es una de las principales reformas del Estado, ¿no?, o es la principal reforma del Estado, que tiene bases constitucionales debidamente desarrolladas con otras normas que también hemos visto con ustedes, y que están orientados a, de alguna manera, abolir el centralismo capitalino, que ha sido el punto de partida. Todo se centralizaba en la capital del país, ¿no?, con una concentración de inversión y producciones, con un 48% del Producto Bruto Interno Nacional en Lima, con una pobreza extendida, ¿no?, con exclusión social, con una organización territorial por departamentos que todavía sigue funcionando, y con una concentración del poder y decisiones políticas en Lima. Lo que se busca es revertir esa situación, ¿no?, revertir la concentración de más del 50% de servicios gubernamentales en Lima, la desarticulación económica del territorio, ¿no? Cada uno hace por su cuenta, no hay proyectos que integren, que unan y que apunten a objetivos del país.
el 30% de la población nacional está en Lima y las capacidades institucionales bastante limitadas. De ese centralismo excluyente, concentrador en la capital, se ha querido, la reforma orienta a una descentralización como un nuevo paradigma del desarrollo territorial, ¿no?, e inclusivo, adoptado no solamente en la Constitución, sino en el desarrollo de otras normas que van orientadas a promover el desarrollo integral del país, ¿no? Entonces, el enfoque de la descentralización está orientado al desarrollo económico integral, ¿no?, económico, regional y local, no solamente del gobierno nacional. Busca promover la actividad económica, la inversión descentralizada y modernizar el Estado y la eficiencia de la gestión pública, ¿no?, con un enfoque de desarrollo humano. El principal protagonista es el ciudadano. Las características de la descentralización entonces serían, la descentralización, al ser un proceso gradual, es permanente, es un proceso permanente, dinámico, ¿no?, irreversible, la Constitución lo señala, democrático, integral, subsidiario y gradual, ¿no?, y se va desarrollando en todos los niveles de gobierno. Cuanto mayor involucramiento existe, pues el desarrollo definitivo del país se va a lograr. Creo que finalmente yo les invocaría a todos ustedes a articularse, a involucrarse en el proceso. Ustedes son pues las semillas de lo que puede crecer mañana más adelante y promoverse desde sus espacios para que el proceso se dé, ¿no? El proceso de descentralización no solamente es de los políticos ni de los técnicos que trabajan en el gobierno nacional, en el gobierno regional o local, sino también de los ciudadanos que queremos mejores servicios públicos, queremos optimización del gasto público y, en fin, queremos mejor calidad de vida. Entonces, yo les invito a involucrarse y a ser aliados en este proceso, transmitiendo a los demás que el proceso está en marcha, pero que hay que contribuir con ello desde el lugar que nos toca